¿Qué tal? Soy Juan Manuel Diminich, Superintendente de Salud de Mineral Chinalco, Perú. Señor Juan, cuéntenos, ¿cuáles son los puntos claves del plan de prevención de Chinalco, Perú? El plan de prevención de Chinalco consta de dos fases. La primera fase, que era la fase de preparación que tuvimos, donde lo que hicimos fue entrenar a las personas, darles a conocer cómo tenían que cuidarse, lavado de manos, distanciamiento social y además de las medidas que implicaban dentro del campamento. De hecho, es lo que se ha venido haciendo. Se redujo el número de personas que debían estar dentro del campamento. Se ha tratado de mantener la distancia social en todo momento, también dentro del campamento, incluso en el comedor. Se distribuyeron a la cantidad de personas que podían estar en los servicios de comida y además se comenzó a hacer monitoreo de temperatura y de signos vitales por ejemplo, las tomas de los buses, en el movimiento de las personas, para poder determinar o poder captar a las personas que tuvieran algún síntoma. La segunda fase es ya la fase cuando se da la pandemia o cuando ya se da el estado de emergencia, donde lo que se buscaba era cómo podíamos hacer este cambio de guardia. En esta segunda fase, lo que teníamos que hacer era poder evaluar a las personas que estaban por subir a la unidad minera. De esa forma lo que se buscó era, de una forma eficiente, pero también segura, cómo podíamos detectar a las personas. Así, lo que se estableció fue tener un grupo de personas que debían ser evaluadas el día que subían a la unidad minera mediante las pruebas rápidas. Estas personas, las que salían negativas, debían subir a la unidad minera y el día viernes, el quinto día, se les debía hacer el monitoreo correspondiente. Las personas que salían negativas tenían que ingresar a trabajar. Las personas que salían positivas deberían ser evacuadas a una clínica para que la clínica diera las indicaciones pertinentes o incluso, si es el caso, el internamiento correspondiente. La gente que salía positiva en la prueba inicial también debían ser referidas a una clínica o, en su defecto, recibir las indicaciones desde la clínica donde les hicieron las pruebas para que esas personas sepan qué hacer en los días siguientes. Y en estas dos fases, en estos dos grandes momentos, fue que se desarrolló el plan de emergencia o el plan de contención para COVID. Ya, ahí ya respondió también los procedimientos. ¿En qué consisten los protocolos de ingreso y salida de campamentos? El protocolo de ingreso consistía en hacer la prueba rápida de COVID, hemograma completo, proteína C reactiva, examen físico con foco en el aparato respiratorio, oximetría, o sea, la medida de oxígeno en la sangre a través de un pulsoxímetro y temperatura corporal, ¿no? Ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba, cubre al 100%. Por eso es que tenemos que asociar diversos exámenes para poder brindar la mayor seguridad posible a las personas que tenían que subir a la mina o que tenían que realizar algún trabajo para nosotros. Entonces, este protocolo lo que busca es detección rápida de las personas que tuvieran algún tipo de alteración. Para la aptitud de esas personas, lo que se buscaba era que todas las pruebas salieran normales, incluyendo la prueba rápida, que tenía que dar negativo, o en su defecto, lo máximo que podía aceptarse era una prueba, un hemograma, donde la alteración ocurre una alteración muy pequeña, mínima, y solamente una. Si habían dos alteraciones o más, automáticamente la persona también estaba no apta. La otra parte consistía en la encuesta. Las encuestas que se han venido aplicando y que diariamente todos recibimos en los correos también nos ha servido de filtro. Además que en la misma clínica, al llegar, también uno tenía que responder la encuesta, que es parte del protocolo nacional, y según esto, los resultados que uno obtenía de esta también era un filtro adicional. Entonces, finalmente tenemos el examen médico, las pruebas de laboratorio, más la encuesta. Estos tres filtros servían para la determinación de la aptitud o no aptitud de las personas. ¿Se ha comparado con los procedimientos que se hacen en otras mineras? Sí,
Se comparó el protocolo médico de Chinalco con otras mineras. De hecho, el protocolo de Chinalco es uno de los más altos a nivel nacional. Comparamos con diversidad de empresas y eso es lo que se conoce como benchmarking. Y de hecho, en un primer momento, el protocolo de Chinalco fue incluso catalogado de muy exigente. Sin embargo, esa exigencia es la que nos ha permitido a nosotros hacer detección rápida. Mucho se habla hoy por hoy de por qué prueba rápida, por qué no prueba molecular. Y es que lo que pasa es que son pruebas complementarias, no son pruebas que una reemplace a la otra, como a veces la gente piensa. La prueba rápida es una prueba que lo que hace es una detección rápida, por eso se llama prueba rápida, de si la persona estuvo o no estuvo en contacto con el virus. No te está diciendo que la persona está enferma, lo que te dice simplemente si la persona estuvo o no estuvo en contacto. ¿Qué significa esto? Medimos dos proteínas que son las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G te indica si la persona en este momento, si la persona tuvo algún contacto con el virus. Y la inmunoglobulina M, si la persona en este momento tiene el problema del COVID-19. Ambas mediciones te permiten determinar si la persona estuvo en contacto o no, uno, y dos, si la persona tiene capacidad de contagiar o no. No estamos diciendo que la persona esté enferma, por si acaso. Lo que buscamos es la detección, que la persona pueda hacer la enfermedad, uno, y dos, que la persona estuvo en contacto o no con el virus. Otra de las cosas que tenemos que entender es que el 88% de las personas desarrollan un síndrome muy leve, muy simple, que incluso puede pasar hasta desapercibido. Eso implica que mucha gente incluso podría no tener síntomas, pero sin embargo estar positivos en la prueba rápida. Entonces, no significa que estén enfermos, pero sí tienen capacidad de contagio, o a lo sumo harán un cuadro muy leve. La prueba molecular, o hisopado, lo que mide es la PCR, no la proteína C reactiva, tampoco hay que confundirlo, sino lo que busca es la cadena de polimerasa, ¿no? Las siglas son en inglés, y lo que hace es que detecta este trazo que genera el virus cada vez que se replica. Entonces, esa replicación viral es la que genera un trazo de la polimerasa, de la cadena de polimerasa. Por lo tanto, la detección es cuando se da replicación, no cuando tenemos contacto con el virus. Entonces, estamos hablando de situaciones diferentes, de mediciones diferentes. Lo importante es que debemos entender que ambas pruebas se usan incluso en momentos diferentes, ¿no? La primera prueba te va a determinar si hubo o no hubo contacto. La segunda prueba, si la persona está desarrollando o no está desarrollando la enfermedad. A nivel mundial, ambas pruebas se usan de forma complementaria y de hecho no es que una sea mejor que la otra. Esto que les estoy mencionando pueden encontrarlo ustedes en la página web de la OMS, en la página web del CDC y una serie de investigaciones que se están viniendo ya desde algunos meses a nivel mundial donde comparan eficiencia y efectividad de ambos. Y efectivamente lo que tenemos es que ambas pruebas son útiles, pero para momentos diferentes y también con fines diferentes. Entonces, para el caso de Chinalco específicamente, lo que estamos buscando es si hubo o no hubo contacto por la posibilidad de desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, la prueba rápida es una muy buena herramienta de detección rápida que nos permite intervenir sobre las personas que estuvieron en contacto y que podrían desarrollar de repente un cuadro leve o un cuadro asintomático, pero con capacidad de contagio. Y el gran problema de esta enfermedad es que en los contagios podemos terminar contagiando a personas vulnerables, ancianos, obesos, asmáticos, personas que tienen enfermedades autoinmunes, personas que tienen alguna alteración en la sangre. Entonces, la idea de esto es evitar esos contagios y tratar de mantener a las personas a salvo. Por lo que la prueba rápida funciona. Grabamos en 3, 2, 1, grabamos. ¿Cómo debemos actuar si una persona ha salido positiva a las pruebas rápidas del COVID? En el caso de Lima era lo que se tuvo,
roteado era que las personas fuesen derivadas a una clínica para que en la clínica tomaran las respectivas medidas del caso con esta persona. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo es que hay clínicas, por el nivel de saturación que tenemos a razón de la pandemia, ha sido difícil la derivación. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo es entrar en contacto con el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, tenemos dos escenarios. Si la persona está asintomática, lo que se recomienda es, de todas maneras, ir a una clínica para un control adicional. Pero lo que va a terminar pasando al estar asintomático es que esta persona va a ser derivada a su casa para una cuarentena. Dentro de sus casas tienen que tomar las medidas de bioseguridad del caso. Eso significa que la persona que tiene el contacto positivo, por decirlo de alguna forma, que ha salido positivo en el examen, tendría que aislarse dentro de su casa y esperar los 14 días donde la enfermedad o el virus termina su proceso, ¿no? Pasados los 14 días, lo recomendable es hacerse una nueva prueba para que las personas puedan estar seguras de que ya no tienen el virus y por lo tanto hacer su vida normalmente. Las personas, en el segundo escenario, que las personas comienzan a tener síntomas, tenemos que activar a través de sea de salud, MINSA o en la EPS, activarlo para ser atendidos en una clínica, recibir el tratamiento correspondiente o las medidas también de prevención correspondientes. De repente hasta algún tipo de soporte a través de medicamentos o la protección del soporte ventilatorio. Entonces son los dos escenarios que se tienen con las personas. Entonces recordemos, la primera es salgo positivo pero no hago ningún síntoma. Lo correcto en este caso y lo que todo el mundo te va a decir en cualquier clínica es que permanezcas en casa con las medidas de bioseguridad. Hay que separar cubiertos, no compartir los baños con la familia, no dormir con la esposa, no estar totalmente aislado. En el caso de tener síntomas pese al aislamiento, lo que hay que hacer es inmediatamente reportarse para poder ser atendido en una clínica. En ambos casos lo más importante es seguir las recomendaciones del médico. Por eso es que siempre insistimos en que las personas deben de todas maneras acudir a un servicio de salud para que puedan ser orientados por el personal especializado en este tema. ¿Qué medidas se han tomado en los campamentos, tanto en el control de la distancia, la limpieza de manos, el uso de mascarillas, el uso de los baños? En el campamento se han aplicado absolutamente varias medidas de control, desde el lavado de manos que se ha promovido, el uso de alcohol gel, se ha colocado alcohol gel en diversos puntos, en oficinas, incluso hay pabellones, dormitorios donde también está el uso del alcohol gel justamente para hacer que la gente tenga mayor limpieza de manos, el uso obligatorio de las mascarillas dentro del campamento para trasladarse en oficinas, etc. También evitar la concentración, las reuniones, se ha limitado el número de personas que deben participar, se debe guardar de 1 a 1.5 metros de distancia entre las personas, todo con la finalidad de reducir el posible contacto o contagio entre las personas. Un punto adicional que también se viene trabajando en la unidad minera es el no uso del aire acondicionado, dado que los aires acondicionados recirculan el aire y al recircular, si tenemos una persona que está infectada, lo que vamos a hacer es diseminar. Por lo tanto, es difícil por lo que hace frío, pero es una buena medida de protección. Y lo otro es, tengamos siempre presente que la principal medida de protección siempre va a ser el lavado de manos. El lavado de manos es vital para evitar la diseminación y el contagio. Y la segunda parte, que también es importante, es no tocarse la cara, no los ojos, no la nariz, no la boca. Y el punto más importante de todos, el punto kit del asunto es informarse. Existe mucha información en internet, existe mucha información en las redes sociales, pero lamentablemente muchas de ellas, probablemente bien intencionadas, no contienen información veraz. Lo ideal siempre es ir a las fuentes. Y las fuentes hoy por hoy a nivel nacional son el INS y el MINSA, y a nivel mundial se usa mucho el CDC de Estados Unidos y la OMS. Que las páginas, en el caso de Perú, todas en español, en la OMS también tiene información en español y el CDC generalmente la información está en inglés. Sin embargo, toda esa información hace que nosotros estemos preparados para poder entender la enfermedad y además poder afrontarla adecuadamente.
Si tengo síntomas en el campamento, ¿qué se debe hacer? Acuérdense que esta enfermedad genera síntomas como si uno estuviera resfriado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo si tengo síntomas? Lo primero es reportar a SECOM. En segundo lugar, acudir al centro médico para ser atendido, donde lo que va a hacer el doctor es, basado en el protocolo que se tiene a nivel médico, probablemente va a tomar una prueba de COVID rápida que tenemos en el campamento. Si esta sale negativa, la persona de todas maneras va a pasar a un periodo de contención en su dormitorio. Este periodo con evaluaciones constantes que durará 2 o 3 días, dependiendo cómo es la evolución de la persona. Y de ser necesario, seguramente repetirán la prueba. En el caso de salir yo positivo, lo siguiente que va a pasar es que, guardando todas las medidas de bioseguridad, la persona va a ser referida a una unidad de mayor complejidad. Esto es, alguna clínica en Lima o Huancayo, donde además tenemos que asegurarnos que estén recibiendo pacientes COVID. Porque una de las cosas que debemos entender es que no puedo ir a cualquier clínica, sino que tengo que ir a una clínica que tenga el servicio de atención para COVID. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Y si el trabajador se encuentra en el hogar, ¿qué es lo que debe hacer? En el caso de ser de Chinalco y pertenecer al seguro, o sea, de tener la EPS, tiene que llamar por teléfono al teléfono de emergencias del seguro, que es el 415-1515, comunicarse. En el caso la persona pertenezca a salud, hay teléfonos que lo pueden ubicar también en la web, donde está el teléfono de emergencias para salud, y también está el teléfono del MINSA, que es el 113. En cualquiera de los casos, la orientación que vamos a recibir vía telefónica va a hacer también la diferencia en cómo es que tenemos que actuar. Lo más seguro es que nos van a visitar para hacernos algún tipo de prueba, ya sea confirmación por prueba rápida, o si hay síntomas, seguramente la prueba molecular, y en base a eso se va a determinar el estado de la persona y la confirmación de la enfermedad. Si la persona tiene un cuadro muy leve o es asintomática, lo que va a pasar es que la persona se le va a recomendar quedarse en casa. Si la persona tiene un cuadro muy leve, probablemente sea control de la temperatura, o sea, evitar la fiebre. Seguramente nos darán algunas pastillas para eso, pero nuevamente las medidas de bioseguridad para evitar contaminar a la familia, ¿no? Hasta que se completan los 14 días y volver a repetir la prueba para poder salir de casa. En el caso la persona sí comienza a complicarse con los días, la información que brindemos a los centros que referí son importantes porque probablemente la persona tenga que ser inmediatamente trasladada a un centro para el soporte médico correspondiente. Si una persona en casa de un colaborador se ha contagiado del coronavirus, ¿cómo debemos actuar? Primero, reportarlo dentro de la empresa, porque el tener una persona en casa de todas maneras es un riesgo. La posibilidad que yo me contagie está presente por más medidas que tome, ¿no? Pero aún así debo tomarlas, y probablemente lo que va a pasar es que cuando yo informe esto en la empresa no voy a poder subir y probablemente se proceda a un periodo de licencia. Durante este tiempo yo debo guardar también la cuarentena e ir informando los cambios que puede ir teniendo. Acuérdense que todos los días en lo que es Chinalco estamos recibiendo constantemente, diario, una encuesta que llenamos virtualmente. Por otro lado, también hay que comunicarse con el área médica, en este caso con salud ocupacional. Y además de esto, lo que estamos viendo es, ante esta contingencia, el poder disponer y poderles brindar a ustedes algún número telefónico, que esperamos dárselos en no más de 2 días de la grabación de este video, para que puedan ustedes recurrir a un teléfono y que alguien pueda también hacerles el control y seguimiento que corresponde en estos casos. Lo más importante de esto es, primero, no asustarse; segundo, tener la información correcta; tercero, guardar las medidas de bioseguridad, que son súper importantes; y cuarto, brindarle también la información a la gente que nos rodea, incluyendo a la empresa. Porque si subimos y hay posibilidad de contagio y yo desarrollo la enfermedad dentro de la unidad minera, puedo contagiar a varios de los trabajadores. Peor aún, de repente no hago un cuadro severo o de repente hago un cuadro sintomático, sin embargo tengo la capacidad de contagiar a otras personas que de repente hagan el mismo cuadro que yo, pero estas personas al llegar a casa pueden terminar contagiando también a personas vulnerables. Acuérdense que esta enfermedad es fácilmente contagiable y puede generarle problemas a las personas vulnerables. A la gente joven, sana,
menores de 55 años son muy raros los casos complicados, suelen ser casos muy leves o incluso asintomáticos. El problema es el otro porcentaje. Lo que tenemos que cuidar es a la gente que son vulnerables o que pasan esta barrera de los 50-60 años. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para los colaboradores? Número 1, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo es el lavado de manos constante, las medidas de bioseguridad, respetar la cuarentena, respetar la distancia social, evitar la conglomeración de personas y cualquier síntoma, por mínimo que sea, si estamos en el campamento, reportarlo. Si estamos en casa, tener paciencia, observar, máximo 2 días. Si esto continúa, usar los teléfonos de emergencia que ya se conocen para recibir la orientación correspondiente de los profesionales de la salud. ¿Podría dar medio pasito para atrás? Ahí, y repetimos esta pregunta, las principales recomendaciones, porque también en la moto se escuchó. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para los colaboradores? Las principales recomendaciones para los colaboradores, en primer lugar, son las medidas de bioseguridad. Lavado de manos, distanciamiento social, evitar tocarse la cara, el uso de la mascarilla constantemente, educarse, tener información de la enfermedad lo máximo que se pueda. Si tengo síntomas, si estoy en el campamento, reportarlo a SECOM para recibir la atención correspondiente. Si me encuentro yo en mi casa, observar 1 o 2 días, a ver cómo va la evolución. Si vemos que esto no mejora, comunicarnos con los números de emergencia de los cuales comentamos hace unos momentos para saber qué cosa hacer. Y finalmente, ¿puede pedirle a los colaboradores que alguien puede pedirle ¿Podrías darles una exhortación a los colaboradores respecto a las recomendaciones que da la empresa y la encuesta que debemos contestar diariamente? Créanlo o no, la información que ustedes vierten todos los días en la encuesta es súper importante porque es un primer filtro que nos permite conocer 2 cosas: el estado de salud de ustedes y el riesgo de contagio que podrían tener en casa o en el campamento. Segundo, no es un juego las medidas de bioseguridad que se tienen. Sé que pueden ser cansadas, sé que pueden hastiarnos, sin embargo son importantes porque estas medidas lo que hacen es previenen que la enfermedad se extienda. Es cierto que la gran mayoría de las personas que se contagian suelen hacer cuadros muy leves, pero no olvidemos que la capacidad de contagiar que podemos tener todos pueden terminar afectando a personas vulnerables, nuestros padres, algún familiar enfermo que tengamos en casa, alguna persona querida que tenga alguna enfermedad crónica. Entonces, está en nuestras manos evitar que esto se disemine. Podemos cuidar a nuestros trabajadores, podemos cuidar a la gente que queremos, a nuestros compañeros de trabajo, pero depende de lo que cada uno haga. Las medidas que se están tomando podrán no ser perfectas, pero se están tomando con la mayor seriedad del mundo, tratando de proteger a las personas. Y eso es lo que tenemos que entender. Mi actitud, mi conocimiento, mi forma de enfrentar este problema que lo vive todo el mundo, es importante que en todo momento tenga en la cabeza que lo que estamos haciendo salva vidas. Y cada uno de nosotros, cada una de las personas que está viendo este video, puede salvar vidas con algo tan simple como lavarse las manos, guardando la distancia social correspondiente, el uso constante de las mascarillas, etc. Todo eso salva vidas. ¿Y de las encuestas? Y en el caso de las encuestas, esa información es súper importante porque las encuestas lo que van a hacer es brindar información de ustedes y de sus casas, del riesgo de contagio que pueden tener tanto en casa como también en la operación, en la mina. Esa información es vital, es súper importante porque nos permite analizar y saber cómo vamos a actuar sobre las personas. Entonces, el llenado de encuestas es vital para todos, es súper importante y es algo que tenemos que, no es un juego, entenderlo así y tenemos que hacerlo. Esa información relevante es muchas veces la diferencia entre cuidar y no cuidar a las personas.